Vamos a hacer un ejercicio de física, que es una composición de movimientos, el tiro oblicuo. Es realmente precioso esto. Vamos a ver. Tenemos un objeto, ¿no?, que se lanza a una velocidad de 25 metros por segundo, formando 45 grados con la horizontal, ¿de acuerdo? Calcular el alcance máximo, es decir, dónde va a llegar ese objeto en el eje de las X, ¿no? También la altura máxima que va a alcanzar, y luego imaginamos que a una distancia de 40 metros va a haber un árbol de 14 metros de altura. Entonces queremos saber si el objeto va a chocar con él. Bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues lo primero, nos tenemos que fabricar nuestras ecuaciones, partiendo de las ecuaciones generales, por las cuales la posición inicial igual a la posición final igual a la posición inicial más velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Bien, y la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Nos vamos al eje X. En el eje X tenemos que entender que no hay ninguna causa que cambie la velocidad del movimiento. Es decir, que se trata de un movimiento uniforme donde la aceleración es cero. Si vamos por aquí, X sería la posición. La posición inicial es cero, puesto que parte desde el origen. Y la velocidad en el eje X, tenemos que esta velocidad inicial tenemos que ver su componente en el eje X. Esa componente sería v sub 0 coseno de 45. Recordar que el cateto contiguo siempre tiene que ver con el coseno, y esto es el cateto contiguo, ¿vale? Entonces, X sería igual a v sub 0 coseno de 45 por el tiempo. Hemos dicho que la aceleración es cero, luego esta parte no va a estar. Y v sub x, pues v sub x lógicamente sería la velocidad inicial, puesto que no hay aceleración, y la velocidad inicial es v sub 0 sub x, cuyo valor es v sub 0 coseno de 45. Bien. En el eje Y hay siempre una aceleración, y esa aceleración es la gravedad. Pero la gravedad tenéis que pensar que va hacia abajo, es decir, la gravedad es siempre negativa en un movimiento, sobre todo si estamos haciéndolo con vectores, ¿de acuerdo? Entonces, la posición en Y, nos damos cuenta que la posición inicial es cero, es decir, esto no estaría. La velocidad inicial en el eje Y sería v sub 0 sub y, que sería v sub 0 por el seno de 45, puesto que es el cateto opuesto, ¿lo veis? Aquí, esto es lo mismo que esto. Bien. Menos un medio. ¿De quién? De 9,8. ¿Y por qué pongo menos? Pues porque la aceleración de la gravedad hemos dicho que es negativa. Sería menos un medio de g, menos un medio de 9,8 es menos 4,9 t cuadrado. Bien, pasamos de ahí a la velocidad en el eje Y. La velocidad en el eje Y sería su velocidad inicial, que como bien hemos dicho es v sub 0 seno de 45, menos, porque la aceleración de la gravedad es negativa, 9,8 por t. Bien, ahora sustituimos nuestros datos, es decir, v sub 0 por 25, y bueno, la aceleración, bueno, eso ya estaba sustituido, o sea que no hay que volver a sustituir. Bueno, pues en estas ecuaciones sustituimos esto por 25, esto por 25, esto por 25 y esto por 25, ¿de acuerdo? Con lo cual ya tengo las ecuaciones del movimiento. Bien, una de las cosas que me piden es la X máxima. Tenéis que pensar una cosa, cuando yo llego a la X máxima siempre se va a cumplir algo, y es que la Y vale 0. Bien, si la Y vale 0, me voy a Y, que la tenemos aquí, y vemos para qué valores se hace 0. Sacamos factor común, puesto que no tiene término independiente. Entonces, uno de los valores es t igual a 0, lógicamente para t igual a 0 estamos aquí, y sí, la altura vale 0. Y en el otro caso es para cuando esto es igual a 0. De ahí despejamos el tiempo y me sale que tardamos 3,6 segundos en llegar aquí. Vale, pues entonces ya puedo sustituir esos 3,6 segundos aquí, y entonces puedo sacar la X máxima. ¿Qué quiere decir? Que la X máxima es 63,8 metros. Bien. Ahora queremos sacar la altura máxima. La altura máxima es esta, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué va a ocurrir cuando un objeto llega a su altura máxima? Pues cuando tiráis cualquier cosa hacia arriba, justo cuando llega al punto más alto, la velocidad se hace 0, ¿de acuerdo? La velocidad, ¿dónde? En el eje de las Y's. Lógicamente hacemos esto igual a 0, y podemos sacar el tiempo para el cual llega la altura máxima. Es 1,8. Daos cuenta qué curioso. Es justamente la mitad de esto. Lógicamente esto es totalmente simétrico, y si hasta aquí llego en 3,6, hasta aquí pues tardo 1,8. Es lógico. Bien. Con ese tiempo me voy a la altura y sustituyo el tiempo por 1,8.
Vale, pues lo sustituyo y me dice que la altura máxima es de 15,93 metros. Bueno, vamos al tercer apartado. Ahora resulta que a una distancia de 40 metros, cuando x vale 40 metros, hay un árbol y es un árbol de 14 metros de altura. Bien, queremos saber si va a chocar o no va a chocar. Bueno, pues sustituimos la x igual a 40. 40 y entonces buscamos para qué tiempo voy a tardar en llegar aquí. De ahí despejamos el tiempo, 2,26. Y ahora sustituimos de nuevo en la altura. Al sustituir en la altura me sale que el objeto va a pasar a 14,97 metros. Lógicamente, si el árbol tiene una altura de 14, pasará por encima a 0,97 metros del árbol. Y bueno, este tiro oblicuo pues ya está terminado.